Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Amigos de Grupo Fórmula, bueno, pues continuamos en este espacio del fin de semana y siempre es un privilegio poder platicar con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA Bancomer, porque dieron a conocer su estudio de situación México. Carlos, qué gusto primero, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que nos comentaste hace unos minutos que puedes destacar sobre este estudio que da a conocer, pues, habitualmente BBVA Bancomer? Muchas gracias, Jaime, el gusto es mío, gracias por estar aquí con nosotros. Yo destacaría algunos puntos importantes. El primer punto es que el crecimiento en el país este año y el que viene, creo que es un crecimiento que va a seguir siendo similar a lo que hemos visto en los últimos años, crecimiento entre 2,5%, a pesar de las incertidumbres que rondan sobre el país. Que ese sería un segundo punto. Creemos que el factor de riesgo más importante que hay sobre la economía mexicana es lo que puede ocurrir en la relación comercial con Estados Unidos, en particular si se llegan a imponer estos aranceles de 25% a los automóviles que llegó a señalar el presidente Trump, y lo que puede ocurrir con el Tratado de Libre Comercio. En este sentido, creemos que el principal factor que va a determinar lo que ocurra con las variables financieras en México, en particular el tipo de cambio, será lo que ocurra con el Tratado de Libre Comercio. Al respecto, seguimos optimistas, seguimos pensando que es un tratado que ha sido bueno para los tres países y que por lo tanto se va a preservar esa relación económica, que se va a renegociar pero tendremos un tratado, y ese tratado le permitirá a México seguir creciendo hacia el futuro, seguir creciendo su industria manufacturera, ¿no? Tasas de interés, los movimientos que se generan desde el Banco de México, ¿cómo lo ven a lo largo o lo que resta del 2018? Cómo no, Jaime. Lo que nosotros vemos es que el aumento que hubo en la inflación en julio fue un aumento transitorio, que se debió exclusivamente a un factor, que fue el aumento en los precios energéticos, gasolinas, gas natural, que a su vez obedeció a lo que ocurrió con los precios internacionales del petróleo. Lo importante aquí es que no se dieron efectos de segundo orden, no se dieron contagios a otros precios, las expectativas permanecen bien ancladas, con lo cual lo que nosotros creemos es que la inflación va a continuar bajando, ciertamente a un ritmo menor del que bajó la primera mitad del año, es algo que ya sabíamos por los efectos base, de tal suerte que la inflación termine el año, Jaime, en niveles ligeramente por encima del 4%, para tener una caída adicional el año que viene, y por lo tanto, en un contexto donde hoy las tasas en México ya son elevadas, están en los niveles más altos que hemos visto en los últimos 10 años, en un contexto donde la inflación va a seguir bajando, donde las expectativas de inflación están bien ancladas, lo que nosotros prevemos es que el Banco de México continúe con la pausa monetaria y que eventualmente el año que viene puedan entrar en un ciclo de bajada. Ahora, hay un riesgo a este escenario, y ese riesgo es nuevamente el riesgo del Tratado de Libre Comercio. Si por algo vemos noticias malas en ese frente, algo que pueda descarrilar las negociaciones, ahí podríamos ver aumentos en el tipo de cambio, depreciaciones del tipo de cambio que podrían prolongar esta pausa o incluso resultar en un aumento preventivo de la misma. Pero nuestro escenario base que asume que el acuerdo comercial seguirá negociándose bien y eventualmente llegará a un buen puerto, lo que creemos nosotros es que seguirá esta pausa monetaria, que el Banco de México ya llegó a este ciclo de subida y que eventualmente veremos un ciclo de disminuciones de tasa el año que viene. Estoy platicando con Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA Bancomer. Carlos, estamos en una transición democrática donde los equipos de gobierno, tanto del actual gobierno económico, los que toman las decisiones desde la Secretaría de Hacienda, con los que vienen a tomar las decisiones de la Secretaría de Hacienda, que entrarán a partir del próximo 1 de diciembre, se juntan, se reúnen porque tienen que evaluar el próximo presupuesto del 2019. ¿Cuáles serían los puntos esenciales que se tienen que estar viendo y que ustedes como analistas y de este lado de la tribuna tienen que estar muy al pendiente? ¿Cuáles serían? ¿Cómo no, Jaime? En efecto, estamos ahora en este proceso en donde se va a construir un presupuesto. Es un año atípico porque es un presupuesto que no se presenta en septiembre, sino que tiene que ser aprobado hasta el día 15 de diciembre, y es un presupuesto que ya es responsabilidad de la nueva administración. Trabajará en conjunto con la administración actual para construirlo, eso es muy importante para construir toda la serie de supuestos que están detrás de cada presupuesto, para conocer todas las partidas del gasto, pero es un presupuesto que será responsabilidad de la nueva administración, Jaime. Y ahí vemos muy positivo las señales que hemos visto de la nueva administración, que han dicho
repetidamente el próximo secretario de Hacienda, el señor Carlos Ursúa, el próximo subsecretario de Egresos, el señor Gerardo Esquivel, han dicho que van a proponer un presupuesto al Congreso con un superávit fiscal primario. Creemos que eso es muy importante, creemos que es muy positivo. ¿Por qué? Porque creemos que en la coyuntura global actual, si bien hoy los niveles de deuda como porcentaje del PIB de México no son excesivos, si se pudieran disminuir más, pondría al país en una mejor posición en caso de que en los próximos años, lo cual es factible, veamos escenarios de inestabilidad financiera por aumentos abruptos de tasa por parte de la Reserva Federal, o que veamos una mayor aversión al riesgo por un escenario de mayor proteccionismo global. El tener unas finanzas públicas aún más robustas ayudaría en el país. Entonces, creemos que esto que se ha anunciado de que se va a tener un presupuesto con superávit fiscal primario es muy positivo. ¿Qué sería importante en este sentido, Jaime, para lograrlo, para que sea un presupuesto creíble? Creemos que sobre todo es que esté construido sobre supuestos económicos conservadores y realistas, supuestos de crecimiento, supuestos de precio del petróleo que sean realistas. Creo que eso habrá que evaluarlo, eso será clave para la señal que mande este presupuesto hacia adelante. Carlos, ¿ves? Hemos escuchado distintos análisis sobre el tema de las pensiones. ¿Ves espíritu, ves cancha para que puedan entrarle de lleno a un tema de una reforma a las pensiones? Los primeros pensionados con la reforma actual van a venir en el 2024, 2026, a tasas muy menores a las cuales se tiene la expectativa. ¿Consideras tú que puede haber ahí un terreno para hacer una modificación directamente desde el Congreso, hoy que tienen mayoría? Sí, creo que sí, creo que está el terreno. Como mencionas, Jaime, creo que veremos un problema con las pensiones en caso que no se haga algo. ¿Por qué? Por lo que apunta. La tasa de reemplazo, es decir, la tasa de reemplazo es la pensión como porcentaje del último salario de un trabajador, de aquellos que se retiren con el nuevo sistema va a ser sustancialmente menor a los que hoy se retiran con el sistema anterior. En el sistema anterior, en promedio, las tasas de reemplazo son de 80%. De acuerdo a nuestros cálculos, los que se retiren en promedio con el nuevo sistema tendrán tasas de reemplazo del 30%. Entonces, ahí eso tendrá un problema importante, serían claramente insuficientes. ¿Qué hay que hacer en México? En nuestra opinión, muchas medidas, pero sobre todo hay que aumentar la tasa de ahorro. Hoy la tasa de ahorro es baja, creemos que hay que aumentarla. ¿Pero por ley o como se ha hecho el esfuerzo de...? Porque escuchas campañas de aportar a tu Afore, pero ¿cómo le hacemos? Yo creo que sí tiene que ser por ley. Lo que hemos visto en prácticamente todos los países del mundo, lo hemos visto en Chile, pero en países avanzados en efecto, en sentido estricto no tendría que haber un régimen de pensiones. Si todos nosotros fuéramos completamente racionales, no tendríamos que tener un sistema de pensiones, todos ahorraríamos lo suficiente para nuestro retiro. Pero lo que la literatura económica, sobre todo la literatura económica más reciente de economía del comportamiento, nos muestra, pues es que los seres humanos tenemos problemas sobre todo de planeación a largo plazo, y eso resulta que la gente no ahorra o no ahorramos lo suficiente para nuestro retiro. Entonces, en mi opinión, se han hecho cosas para aumentar el ahorro voluntario, son positivas, pero no ha aumentado prácticamente nada. En mi opinión, tiene que ser una tasa de ahorro que sea obligatoria, compulsoria, y por lo tanto tendría que cambiar por ley, y yo creo que eventualmente, quizá de una forma gradual, pero habría que ahorrar al menos el doble de lo que se ahorra para que tengamos tasas de reemplazo mejor. Chile, que es un país que ahorra el doble que nosotros en su sistema, también están teniendo problemas de insuficiencia en pensiones. Entonces, me parece que es fundamental atender esto lo antes que se pueda, porque como dices, en unos años ya tendremos los primeros retirados con el nuevo sistema, y serán retirados que se irán en condiciones significativamente peores a las que se retiran hoy, en caso que no se haga algo. Entonces me parece muy importante que sobre todo ahora un gobierno que entra con estas mayorías en el Congreso, si se pudiese aumentar la tasa de contribución, creo que sería algo muy positivo. Carlos, por último, regresando a Estudio a Situación México, ¿cómo ven las cosas para 2019 en perspectivas, en los pronósticos que tienen ustedes? Bien, nosotros estamos pronosticando un crecimiento del 2%, que es un crecimiento similar al que hemos visto los últimos años. Entonces creemos que la economía, a pesar de que
los años de nuevo gobierno, Jaime, son años donde inicialmente se ven ciertas caídas en el gasto, esto lo hemos visto en las últimas transiciones. Aún que estamos asumiendo que eso puede ocurrir, creemos que la economía va a seguir teniendo un buen desempeño, sobre todo porque la economía de Estados Unidos seguirá teniendo un buen desempeño, tendremos un buen motor exportador y también creemos que el consumo irá mejor, primero porque eventualmente veremos menores tasas, creemos nosotros, el año que viene en los créditos, porque el Banco de México empezará con esta senda de caída. Segundo, porque la inflación será todavía menor, eso hace que los salarios reales sean mayores y se pueda consumir más. Por lo tanto, es que tenemos este horizonte positivo de la economía el siguiente año y que pueda seguir creciendo a tasas similares a las que lo ha venido haciendo en los últimos años. Oye, Carlos, y aprovechándote que estás aquí, ¿a qué atribuyes el último dato que dio el INEGI sobre consumo? El de la semana pasada, el del viernes. ¿El de confianza? El de confianza del consumidor. Pues yo creo que hay porque es altísimo, ¿no? Altísimo. Desde hace 10 años no se veía así. Exacto, no, es un número de confianza del consumidor históricamente alto, no lo veíamos hace más, casi 15 o 16 años. Y yo creo que eso refleja que hay unas expectativas muy altas con el nuevo gobierno, que ha construido buenas expectativas. Claramente eso es lo que lo trajo y se refleja en ese número de confianza. Bueno, pues Carlos Serrano, esa pregunta era importante porque sí maravilló a todos y bueno, pues a muchos otros sorprendió porque no se había visto ese número desde hace mucho tiempo. Carlos Serrano, muchas gracias de verdad. Jaime, gracias a ti. Que estés muy bien. Es Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA Bancomer, aquí en este espacio informativo.